Hola, amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que saben que tratamos de que sea el de ustedes. Las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Seguramente ustedes, como no podemos anunciarles porque ya les tengo que ser sincero, nos dejan muchas veces, como se suele decir en el argot, nos dejan sin programa a muchas personalidades que invitamos y que luego no vienen, y por eso no nos atrevemos ya a programar las personas que vienen, pero la sorpresa siempre es muy buena cuando lo que se sorprende es la inteligencia, cuando se sorprende lo que queremos escuchar. Esta noche vamos a hacer una entrevista a una persona que a ustedes seguramente les va a enternecer, porque es un tema tan social, tan problemático, tan del día a día, que a todos les puede preocupar: la violencia de género. Estamos con la ilustrísima señora doña María Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada, titular del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas. Gracias, Auxi, por venir. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que tienes miles de ocupaciones, sabemos que no te gusta salir en los medios, pero siempre estamos detrás para que nos vengas a hablar de este ingente problema que tiene nuestro país. Te lo agradecemos enormemente porque reconocemos que no todo el mundo está dispuesto a hablar de algo tan que está en boga de todo el mundo. Por eso te repetimos 1000 veces las gracias a nuestro programa porque estés aquí. Muchas gracias. Pero tengo que empezar, antes de empezar a hablar de... Bueno, mire, para no cansarle, vamos a hablar de 4 cosas de su currículum. Ella empezó a estudiar Derecho en Granada, esa prestigiosa Universidad de Granada, en el año 84 y terminó su carrera en el año 89. Luego ingresó en la carrera judicial por el turno libre en el año 2001. Es magistrada actualmente, para no cansarle porque tiene un currículo extensivo, es magistrada titular del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Ha escrito muchísimos artículos, ha intervenido en multitud de congresos, sobre todo de algunos que yo sé en la que la valoran cada vez más y la solicitan para que vaya por ahí, sobre todo por los países hermanos de Latinoamérica, en la que yo también participé y le abrí un poco el camino para que todos aquellos aprendan un poco cómo está la sensibilidad de nuestro sistema judicial con nuestra máxima preocupación, que es la violencia de género hoy en día. Y ella se ha abierto un huequito ahí porque es una persona muy humilde, pero cada día, ahora mismo se nos va para allá, para la República Dominicana, a dar una conferencia en un congreso también internacional de violencia de género. Auxi, no puedo dejar de preguntarte qué te parecen las medidas adoptadas por la jueza Lamela de pedir prisión incondicional para los autores del 155, los autores de la Declaración de Independencia. Ya, bueno, esa cuestión, la verdad que... Sé que no te gusta opinar de eso, que estás violenta, pero te lo tengo que preguntar. No, bueno, en cuanto a las medidas del 155, pues sí estoy totalmente de acuerdo con las medidas que ha adoptado el Gobierno. Ya con el tema de la prisión provisional, pues no me puedo pronunciar porque no conozco realmente lo que es el tema y lo está llevando pues una compañera. Pero bueno, que se tendrá que ver efectivamente cuáles son las medidas y leerte el auto por lo menos para ver cuáles son los razonamientos a los que ha llegado para adoptar ese tipo de medidas, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos jurídicos, no? Sí, los argumentos jurídicos. Claro, pero teniendo en cuenta que 4 de ellos se han fugado y el presidente 5, o sea, si tú fueses la jueza de la Audiencia Nacional, ¿qué hubieses hecho? Con ese peligro de que se te fuguen los inculpados. No, pero repito, es que decir que como no conozco el asunto en concreto, claro, me explico, es decir, lo que es el atestado, todas las diligencias que se han practicado y además estando subjúdice, pues no me voy a poder pronunciar. Es decir, que es verdad que se adopta una medida tan drástica, sobre todo cuando existe un riesgo de fuga y parece ser que a lo mejor puede existir riesgo de fuga. ¿Crees que eso se ha valorado? ¿Eso pesan ustedes, los jueces, cuando ustedes toman una medida tan drástica como meter a una persona en prisión? ¿Juega fundamentalmente eso a favor o en contra? No, hombre, yo pienso que el riesgo de fuga es uno de los criterios fundamentales para adoptar esta medida de prisión provisional. Claro, y me imagino que habrá sido valorada, ¿no? Claro, porque se han fugado 4 consejeros más el presidente, están fuera del país, ¿no? Sí, sí, sí. Ha sido fundamental el riesgo de fuga es fundamental para determinar ese tipo de medidas. Sí. Y juntamente con la gravedad de la pena. También la gravedad de la pena de los delitos que se le van a imputar. También es otro de los criterios que se tienen que tener y valorar.
Y son penas con bastante, es decir, son delitos, en principio o a priori, parece que existen indicios racionales de delitos con penas con bastantes años, hasta 30 años, ¿no? Pero no me dirás que no estarás contenta porque el Estado de Derecho funciona en este país. Hombre, el Estado de Derecho funciona y eso sí estoy contenta, claro que sí. Claro. O sea que yo por mucha violencia, por mucha manifestación, por mucha algarabia, por muchas amenazas, el Estado de Derecho en España sigue funcionando. Y debe primar. Y además la independencia judicial debe primar sobre todo. Sí, porque algunos la ponen en duda cuando les interesa. Cuando algunos dicen, no, porque los jueces y tal están al servicio del partido y tal. Pero ustedes encarcelan a los del partido y a los no del partido. Claro, claro. Como tiene que Con ser, independencia, ¿no? Por supuesto. Sí. Bien, como verán, no eluye ninguna pregunta, pero ahora voy ya directo al saco. Doña Auxiliadora Díaz, acaban de matar a una persona en Arona, una mujer cubana de 28 años, asesinada por su compañero, también de nacionalidad cubana, de 45 años. No podemos parar esto. A día de hoy 43 mujeres asesinadas por parte de sus parejas en España. ¿En España o en las tierras? No, en España. 43 mujeres. Ese parece un dato que a lo mejor no nos llama la atención, pero si tenemos en cuenta que hay 200 homicidios el año pasado, de 200 homicidios, casi 60 mujeres son las que han sido asesinadas. Por lo tanto, es una ratio, la verdad, que bastante importante. Es decir, que de los 200 homicidios, 60 son de mujeres. Y en Canarias cada vez se dan más, con más frecuencia. ¿Por qué? En Canarias ahora mismo no estamos a la cabeza de los lugares donde presuntamente se comete más delitos de violencia de género. Se encuentra en la cabeza ahora mismo lo que es Baleares. Baleares sí se encuentra en la cabeza juntamente con Murcia. Canarias ha bajado un poco, pero eso puede ser conceptual. De las primeras provincias en alto índice de violencia de género. Sí, de denuncia sí. En cuanto al hecho de interponer la denuncia, somos de los que más interponemos denuncias. Eso se debe leer desde un punto de vista bueno, porque efectivamente las mujeres van a tener que, y la verdad que deben hacerlo, deben perder el miedo a tener que denunciar y por lo tanto comunicar los hechos ante la autoridad judicial. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, o sea, que las mujeres pierdan el miedo a denunciar sus principios, diríamos, de violencia de género, ¿eh? Para evitar este tipo de lamentables sucesos que ocurren. Hombre, la denuncia es fundamental porque además existe unas ratios, unas estadísticas donde se dice efectivamente que si una mujer va a denunciar siempre tiene un riesgo menor de ser asesinada por parte de su pareja que aquellas que lo denuncian. Eso está estudiado. Usted no está hablando por dando una opinión personal, son datos estadísticos. Son datos estadísticos, sí. Factores que influyen en esa violencia de género múltiples, pero usted como estudiosa del tema, que usted es una experta en este tema, ¿qué haría usted para evitar este tipo de situaciones? Usted, como jurista, como experta, ¿qué ve usted que está cada día más influyendo en la comisión de este desagradable delito? Bueno, esto es una cuestión que se encuentra... Su opinión personal, por favor. Sí, bueno, lo que pasa es que esto se encuentra enraizado en nuestra sociedad desde hace muchísimos años, vamos a decir, de decenas de años. Entonces, el problema es una cuestión totalmente educacional y cultural. Por lo tanto, hemos avanzado mucho desde la aparición de la Ley Orgánica de Protección Integral en el año 2004 hasta el día de hoy, pero claro, no es suficiente. Todavía seguimos siendo bastante machistas, con bastantes estereotipos, ¿vale? Y nos seguimos comiendo a través de la tele, a través de las películas, de las novelas, de la música. Seguimos comiendo todo ese tipo de estereotipos y considerando y cosificando a la mujer. Entonces, a partir de ahí, pues comienza lo que es el tema de la violencia de género. No es algo que desaparezca como una gripe que desaparece ahora mismo tenemos y dentro de un tiempo no vamos a tener. No. Esto es algo que se ha mantenido durante la sociedad, que estamos luchando contra ella, pero que todavía nos queda un gran camino para poder... Y le pregunto una cosa que creo que muchos de nuestros amigos y amigas se preguntan. ¿No se podría prohibir, doña Auxiliadora, no se podría prohibir canciones que inciten a la violencia de género? ¿No se podría determinar que ese tipo de canciones no pueden salir a la luz pública porque incitan a la violencia? Hombre, ¿Por qué no ponemos coto a eso? Yo creo que eso sería una limitación más allá de lo que realmente se puede hacer. Pero yo creo que por lo menos debería, desde el punto de vista educacional, sí tenerlo en cuenta. Es una labor, yo creo, que de los padres. Así limitar como limitar,
yo tampoco estaría de acuerdo. Es verdad. Valores, pero vamos a ver. Valores como la libertad de expresión se anteponen a la libertad, a la vida, el derecho a la vida. No, pero no es el derecho a la vida, sino el derecho a poder escuchar libremente un tipo de canciones o no, y sobre todo tú decirle a tus hijos que ese tipo de canciones no son las apropiadas para la edad. Yo sé que es bastante difícil, porque pero es una cuestión de educación. Los corridos mexicanos, ¿no?, ensalzan los valores de los pistoleros, de los capos. ¿Usted cree que eso es normal? En México, por ejemplo, es uno de los países más altos del mundo, se produce violencia de género. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Cómo es posible que en México no se prohíbe ese tipo de corrido? Ya. La maté, le pegué 2 tiros. ¿Usted cree que eso es normal? No se podría prohibir. ¿Cuáles son? Póngame en valor los valores de la libertad de expresión con los valores del derecho a la vida. Póngame usted un coto. No, hombre, ¿no se puede prohibir? Yo creo que prohibir, por el prohibir no. Yo creo que es una cuestión, repito, de educación. Y de educación tanto en la familia, y de hecho ahora mismo el Pacto de Estado ha adoptado una serie de medidas en materia de educación donde se incorpora una asignatura que es la educación por la ciudadanía. Educación por la ciudadanía, donde se incorporaría todo el tema de igualdad y lo que es todo el tema de violencia de género, para evitar realmente ese tipo de actitudes que son machistas. Pero es verdad que nosotros consumimos... Pero doña Auxiliadora, en México, en cualquier país, en España, se prohíbe, por ejemplo, los discursos xenófobos o racistas. ¿Y por qué no se pueden prohibir los discursos de violencia existe un delito de apología, en este caso, contra la violencia de género. Pero lo que decir y determinar que por escuchar una determinada conducta alguien va a cometer un acto de violencia de género, no. Lo que sí está claro... yo no digo que cualquier... Yo soy, además, soy... No, es decir, el reggaetón, este tipo de canciones... canciones o Maluma, que inciten a la violencia, que usted sabe a las que me estoy refiriendo. Yo no me estoy refiriendo a las canciones que hablen, bueno, que se le escapó un tiro, no. Me estoy refiriendo a aquellas canciones que incitan a la violencia de género. No se puede prohibir, como las que incitan a la xenofobia, a la desigualdad, al racismo. ¿Cómo que no se pueden prohibir? Ese tipo de cuestiones, eso sí que se podría denunciar. Es decir, cuando incitan directamente. Yo estoy hablando como consecuencia de una noticia que apareció hace cosa en el verano, ¿no?, de una playlist que existía en Spotify a través del gobierno, creo que del País Vasco, donde decía determinadas canciones que iban en contra es decir, que iban a favor de evitar el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces se decía, por otro lado, cuáles son aquellos tipos de canciones que iban y que fomentaban la violencia de género, pero más que fomentar la violencia, lo que hacían era ridiculizar a la mujer, cosificarla y demás. Pero eso, repito, eso está totalmente en nuestra sociedad plagada, desde la tele, los anuncios y lo que es la música. Seguimos siendo una sociedad machista. Muy machista. Muy machista. Lo que pasa es que ahora intentamos disimular un poquito más, pero somos muy machistas. Solamente tenemos que escuchar el tema de Juana Ramos. Cuando pasó el tema de Juana Ramos, la gente puso el foco fundamentalmente en el tema de la sustracción internacional. Pero todo el mundo se olvidó, con independencia, es decir, yo no me creo ni me dejo de creer lo que haya hecho esa señora. Por supuesto, las resoluciones judiciales tienen que ser cumplidas en sus estrictos términos y tendrás que interponer los recursos que tú consideres, pero a todo el mundo se le olvidó desde un primer momento, con el tema de Juana Rivas, por ejemplo, que esa señora había sido víctima de violencia de género, que se le había condenado a este señor y que además había denunciado unos hechos aquí en España, aunque sean ocurridos en Italia, de unos presuntos malos tratos. En cambio, todo el mundo lo focalizó como que era una mala madre, que era perversa, que se inventaba todo tipo de cosas. Ahí es donde estamos. Es decir, una vez que nos dejan sueltos, el machismo y los estereotipos afloran de una manera inmediata y además con muchísima ira. Y usted, ¿no?, que viaja por el mundo y que sabe y conoce otros sistemas judiciales y otros modos de convivencia, ¿dónde estamos? ¿En España dónde estamos? No, España ahora mismo, a la cabeza de Europa y del mundo, es una de las normas que son más protectoras en materia de violencia de género. Estamos a la cabeza. De hecho, lo que es ahora mismo en el Consejo de Europa, a través del grupo del Grevio, que es el grupo específico de violencia de género, nos va a hacer ahora mismo, dentro de nada, un examen, y la verdad que tenemos vamos a tener seguramente una nota bastante alta, porque antes de que apareciera incluso el Convenio de Estambul, nosotros teníamos una serie de medidas de aplicación de la ley mucho más protectoras que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Y cómo se explica usted que las sociedades más avanzadas del mundo, Dinamarca, Suecia, haya tanta violencia de género? ¿Cómo se lo explica usted? Pues ¿Cómo se lo explica usted a nuestros oyentes? Tiene una explicación lógica, y es que el raso, es decir, o el tope para nosotros entender lo que es la violencia de género, es decir, cuando una mujer española empieza a entender que está siendo víctima de violencia de género, ¿vale?, es totalmente diferente a la misma concepción que pueda tener una noruega. Es decir, por ejemplo, a una noruega... O sea, un bofetón en España no es lo mismo que un bofetón en una noruega. No, es decir, por ejemplo, Explíqueme por qué.
No, el piropo es típico de la sociedad latina. A ver si me explico, a ver si le quiero explicar. Explíquese, para que nuestros oyentes entiendan bien cuál es la diferencia. Sí. La diferencia fundamental es que ellos tienen una concepción de la violencia de género mucho menos permisiva que la podemos tener nosotros. Es decir, a nosotros, por ejemplo, que alguien te mire por la calle y demás, a lo mejor nos consideramos que eso no es nada, ¿no? En cambio, una de los países escandinavos considera que es totalmente acosador y que por lo tanto ya considera que es violencia de género. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos olvidar también de que es una sociedad donde se bebe bastante alcohol. ¿Vale? Alcohol, se ve bastante alcohol. Sí, entonces genera mucho más también, sí. Se genera mucho más violencia, también por el tema de que los días son mucho más cortos. Pero sobre todo, y de hecho también hay una estadística en la que se decía que efectivamente nosotros somos muchos, los latinos, somos mucho más tolerables con actos constitutivos de violencia de género que lo pueden ser, por ejemplo, en otros países de Europa. O sea, que nos duele menos los cachetones que a los... No, no es cachetón, no es un cachetón. El cachetón es igual aquí que en cualquier otro lado del mundo. Estamos hablando de otro tipo de conductas, repito, como por ejemplo que se te acerque mucho. Vigilarte el teléfono, por ejemplo. Controlarte el teléfono. Bueno, eso es una conducta que aquí ahora mismo, por parte de los jóvenes, está totalmente consentida y admitida, y consideran que si tu novio o tu pareja no te controla y no sabes dónde estás en todo momento es porque no te quiere. Tenemos y seguimos con la idea del amor romántico. En el tronco de la educación. Pero claro, nuestra. Por el tema de la tele, por el tema de los vídeos, por el tema de la música, todo eso influye. Se llama la llamada violencia simbólica, se llama. En la juventud. En la juventud. Está totalmente arraigado. Eso es auténticamente puede ser un peligro, enorme. Sí. Es un peligro, sí. Un gran peligro. ¿Y ustedes ya lo están notando en los juzgados? Sí, los juzgados. El otro día tuve, en algunos casos he tenido chicas de 15 años, de 16 años, con chicos de 19, y no quieren declarar porque dice que lo quiere, y entonces aguantan todo tipo de actos, ¿no? Y de violencia. Amor. Sí, por amor. Mal conceptuado, vamos. Esa es la antesala a la muerte y a la violencia. Sí, claro, no, la violencia de género, como siempre digo, la violencia de género es algo que va increciendo. Yo siempre se lo digo a las víctimas cuando vienen allí, digo, es algo que va increciendo. Primero te ignora, después te insulta, después te empuja, después te agrede y después te mata. No va hacia atrás, siempre va hacia adelante. Usted tiene hijas en edad escolar igual que yo. Sí. Usted, me imagino que usted habrá visto igual que yo los diálogos en esos colegios, el lenguaje que se utiliza, las soeces que se expresan. ¿Cómo cree usted que podemos acabar con eso? Repito, con educación. Y sobre todo, también yo creo que los medios de comunicación, como establece también ahora mismo el Pacto de Estado, la necesidad de una autorregulación de los medios, ¿no? Es decir, para determinar qué tipo de programas se pueden ver o no se pueden ver. No es que se prohíba, sino que por lo menos no fomentes lo que es el tema de la violencia de género, la cosificación de la mujer. ¿Y va a dar algún resultado eso, doña Auxiliadora? Hombre, yo creo que va todo muy lento, ¿eh? Es decir, esto no es una cuestión de 2 días. De hecho, las Naciones Unidas habla que faltan todavía 200 años para que exista la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 200 años. Y es poquísimo, ¿eh? Es muy poco. No llevamos nada. Poca esperanza le damos a las mujeres, ¿no? No, hombre, ojalá en 200 años estemos iguales. ¿Y España ¿en qué lugar estamos del mundo contra esa lacra? Repito, estamos a la cabeza en medidas de protección y en normativa. Es decir, tenemos una normativa súper innovadora y de hecho se copian la mayor parte de los países. Cuando voy, por ejemplo, a Latinoamérica, llaman muchísimo la atención todo tipo de medidas de protección. La profundidad de nuestra protección. La profundidad, sí. Y sobre todo las medidas de protección que tenemos para las víctimas, para los menores y lo bien anclado que lo tenemos todo. Por ejemplo, el tema del observatorio, el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que determina de forma trimestral, nos viene a decir cuáles son, de forma estadística, cuántos menores se quedan huérfanos, porque claro, una cuestión importante, cuántas mujeres han sido asesinadas, lo importante es para visibilizar realmente el problema, hay que contabilizar. Por ejemplo, hay determinados actos de violencia de género que a día de hoy son totalmente invisibles en nuestra sociedad porque no están contabilizados. Por ejemplo, la trata de seres humanos, lo desconocemos, la mutilación genital femenina, que existe y lo desconocemos. Y tampoco se lucha. Los matrimonios forzados también existen y lo desconocemos. ¿Por qué? Porque no tenemos datos estadísticos. Entonces, el Pacto de Estado también ha hablado de la necesidad de visibilizar este tipo de conductas que afectan al género, afectan a la mujer por el hecho de ser mujer. De eso precisamente le quería hablar a usted. ¿Qué le parece las medidas que se han adoptado a través del Pacto de Estado sobre la violencia de género? Dígame, ¿qué le pondría a usted o qué le quitaría?
Hombre, yo creo que yo estoy muy contenta por el tema del Pacto de Estado. Ya era hora que todos los partidos políticos se aglutinaran y se juntaran con la finalidad de llevar a cabo unas medidas tan importantes. Yo creo que el Pacto de Estado es lo más importante que ha ocurrido en materia de violencia de género después de la Ley Orgánica de Protección Integral. Las medidas que se establecen giran en torno a 4 ejes. Por un lado, lo que es la protección de las víctimas y también de los menores. Se consideran que los menores son víctimas directas del delito. No hace falta que exista una agresión directa, sino simplemente por el hecho de vivir en un entorno de violencia. Un entorno de violencia directamente son víctimas del delito. Son, diríamos, víctimas. Se incorpora también el tema de una serie de propuestas normativas, como por ejemplo quitar en los delitos de violencia de género la reparación del daño como un atenuante o la confesión del culpable. El hecho de que confiese, ¿vale?, se te va a tener que quitar como atenuante, ¿vale?, porque la mato, porque la considero mi cosa, y después me entrego. Y eso supone un atenuante. Entonces, lo vamos a quitar. Eso se va a quitar y en el Pacto de Estado se establece la atenuación, es decir, que se quite ese atenuante juntamente con la reparación del daño, ¿vale? Y que también, por ejemplo, se establece la no posibilidad de la guardia y custodia compartida en el ámbito de la violencia de género. Eso ya se encuentra previsto, pero además se establece de forma expresa. La custodia compartida, me imagino, a favor de la víctima. Sí, por supuesto, la guardia y custodia a favor de la señora, sí, a favor de la señora, siempre y cuando se den los requisitos. No, hombre, del señor nunca, porque yo nunca voy con respecto a los señores. A mí me vienen solamente víctimas. Ya, pero sí. Entonces, cuando se dan las víctimas... puede matar también a otra persona, a un varón, pero no es mi competencia. No soy competente. ¿Y a dónde iría eso? A los juzgados de instrucción ordinaria. Ajá. Y sería violencia doméstica si conviven en el mismo domicilio familiar. Ya. ¿Y eso qué va a repercutir? ¿Qué va a suponer para nosotros en España con respecto al altísimo índice de Yo creo violencia de género que es importante y que es un camino hacia adelante, que es un gran paso. El Pacto de Estado espero que ahora se desarrolle legislativamente y se desarrolle, pues eso dicen que en 6 meses comenzará a realizarse las primeras actividades. De hecho, acaba de decir el Gobierno que el 1 de diciembre empiezan a poner en marcha las medidas normativas del Pacto de Estado. Y espero que sí, que tenga muy buen resultado. Repito, no es solamente desde el punto de vista judicial, sino también desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se incorporan también con todo el tema de los delitos tecnológicos, medidas cautelares para evitar, es decir, y prohibir realmente que usen lo que son las redes sociales. Esto es otro problema que le quería a usted preguntar. Delito. ¿Qué pasa con las redes sociales en cuanto a la fomentación de la violencia de género a través de las redes? Porque se ven cosas extraordinariamente asquerosas. En el Pacto de Estado también se incorpora la necesidad de considerar que las redes sociales, es decir, las injurias, los insultos que se hacen a través de las redes sociales, que lo vemos todos los días en los juzgados, pues se pueda también considerar no como un delito leve, ¿vale?, sino como un delito mayor. Y yo creo que sí, que es una idea bastante buena. Es decir, el carácter de difusión de una red social que encima va a quedar ahí para siempre es un daño que produce a la víctima y además es mantenido en el tiempo, ¿no? O sea, mantener, a ver si nos entendemos, aclarar, o sea, establecer como delito la promulgación... Pero como un delito más grave. Delito más grave. O sea, explícalo despacio. Es decir, un delito... se considera ahora como un delito, pero un delito leve, que te ponga una pena de arresto o una pena de multa, no, sino un delito ya más grave, con pena de prisión incluso, ¿no? Ajá. La posibilidad de, por ejemplo, el hecho de usurpar la identidad de una persona, de una víctima, por ejemplo, o por ejemplo, para difundir fotos desnudas, difundir fotos que hacen muchas veces con los niños, las chicas y los chicos, que los pobres son jovencitos, difunden medidas o fotos de personas desnudas. Sí, no solamente eso, sino además que usurpar el estado de la víctima, o la identidad, de la víctima, diciendo que, por ejemplo, ella se ofrece a realizar determinados actos sexuales. Actos sexuales, sí. Vale, entonces eso no es un delito leve, sino eso se va a considerar a partir de ahora como un delito ya menos grave, es decir, con pena que puede llegar hasta pena de prisión. ¿Y eso ayudará o no ayudará? Yo creo que sí, porque es una forma porque lo de la educar. red es una lacra, doña Auxiliadora. Una auténtica lacra. Yo utiliza muchísimo. Tengo mucho miedo cuando veo a mis hijas metidas, aunque confío plenamente en ellas, pero tengo miedo cuando veo a mis hijas continuamente metidas en las redes. En las redes, sí. Es muy peligroso. Es muy peligroso, sí. Y los padres no tenemos todo el tiempo para controlar ese tema. Sí, es difícil. Qué difícil. ¿Y usted piensa o han pedido ustedes que eso se tipifique como delito? Como delito grave. Menos grave, perdón. Menos grave. Sí. Bien, otro tema. Usted ha dicho que la base de la violencia de género está en la educación, pero
todos sabemos el sistema educativo que tenemos en este país y los que tenemos en otros, usted los conoce o los imagina, sobre todo en los países latinoamericanos. En Latinoamérica, por desgracia, por lo que uno oye y uno escucha, la mujer a veces es un poco objeto, un poco o mucho objeto, no sé si me explico. Sí. Y cómo se invierte esa carga de probar que la mujer, o de invertir la carga de que no las consideren como un objeto, porque usted sabe que en muchos países latinoamericanos la violencia de género no tiene el mismo concepto que tiene aquí, o no tiene la misma repercusión que tiene aquí, porque pegarle un bofetón o prohibirle que no salga a la calle hasta que él no llegue, o no hables por teléfono con nadie, o no mandes WhatsApp a nadie. O sea, ¿usted considera cómo vamos a acabar con ese problema? De todas formas, el hecho de consentir, es verdad que existe una mayor tolerancia hacia la violencia de género en los países latinoamericanos, pero yo creo que existe también gran activismo en contra de la violencia de género en Latinoamérica, gran activismo. Y aquí seguimos igual, es decir, por mucho que nos queramos esconder, nos encontramos realmente que seguimos siendo una sociedad machista y se sigue considerando a la mujer como un objeto. Nada más que hay que ver, por ejemplo, los anuncios de coches. Todos los conducen los hombres, con el poder. Y solamente la mujer aparece al lado como un objeto. Pero repito, en todos lados. Es decir, la música, la tele, los programas de televisión. Nada más que hay que encender la tele al mediodía para poder ver determinados programas en los que la mujer es un objeto y encima se le cuantifica, ¿no? Se le pone un número determinado. Mire, entonces, eso pasa, usted estará de acuerdo conmigo que pasa como el adoctrinamiento que han llevado los independentistas catalanes, el gobierno catalán, sobre España nos roba. Y ustedes, o los jueces, las personas que saben tanto de esto como usted, ¿por qué ustedes no inciden más que empecemos por la base, de que empecemos por las escuelas a decir que puede conducir un coche tanto una mujer como un hombre? Sí, no. ¿Cuándo empezaremos por construir por construir la pinacoteca desde abajo? ¿Cuándo empezaremos? Hombre, repito, en el Pacto de Estado se establecen medidas ya que desde siempre, es decir, los menores vayan a tener una asignatura específica en materia de igualdad. También, por ejemplo, en los accesos a las oposiciones, que se tenga un material específico y una serie de temas específicos en materia de género, ¿no? Se establecen también el hecho de que existan coordinadores en cada una de las escuelas que puedan dar formación específica también a los maestros sobre este tema, sobre igualdad y sobre violencia de género. Es que la igualdad es la base, es decir, si somos iguales no va a existir esa violencia de género. Existe porque realmente consideran que la mujer es inferior o es una cosa o es otra cosa, pero que no es. Pero usted sabe que también eso lo avalan muchas normas jurídicas, a convenios colectivos que practican discriminación salarial con respecto a la mujer, acceso a las oposiciones, hay y todo eso, ¿cómo se arregla eso? Pues se tendrá que empezar a hacer. Usted que es experta en esto, dígame cómo lo arreglamos esto. Pero sí, se tendrá que hacer, repito, a través de modificaciones legislativas y a través de educación. Repito, a partir de la infancia, empezar a que los menores sepan realmente lo que es la igualdad y luchar contra la violencia de género, desde la escuela. Usted sabe que yo, por lo que he observado, de determinados ambientes escolares, yo siento vergüenza ajena, porque yo he sido joven igual que usted, pero yo siento vergüenza ajena del lenguaje, los estereotipos que se aplican en los auténticos. Vete para la mierda, cógeme el tal, vete para el coño de tal. O sea, no hay un lenguaje ni siquiera noble. O sea, no me molestes, no quiero hacer eso, no voy a ir. Es todo agresividad. Pero sobre todo, y no me lo niegue porque lo digo, eso se da en las escuelas públicas y en las privadas, en los mismos ámbitos. Claro que sí. Pero ¿y dónde están esos profesores para que eduquen a esos niños en cuanto al lenguaje? Sí, sí. ¿Cómo podemos acabar, doña Auxiliadora, con esa lacra desde la base? Porque usted me está diciendo, no, todo es un problema educativo y tal. Y si no atacamos el problema desde la educación, los profesores de EGB que nos están escuchando, pues yo me gustaría que alguna llamara luego en la etapa de que tengamos para preguntarle a usted, que nos preguntaran a ver qué hacen para acabar con ese lenguaje. Eso es. Desde luego mis hijas no lo practican, las pequeñas que tengo todavía no lo practican, pero ¿usted no cree que eso es desesperanzador? O sea, que no tenemos la partida perdida. No, tenemos que pensar que no, que todo va a cambiar y que se tiene que empezar por la escuela, a través, repito, de determinados protocolos, de medidas, de buenas prácticas, para evitar realmente la violencia. Sin igualdad no hay Pero violencia. el germen está ahí, ¿verdad? Hombre, claro, pero repito, todo, la tele, los vídeos, todo, está todo ahí.
y yo le quiero poner a ustedes más aprieto porque usted es más experta que yo en esto. ¿Y cómo podríamos lograr eso coercitivamente a través del derecho? Porque voluntariamente hemos visto que tenemos la guerra perdida. Porque yo no me veo en un ámbito en el que un profesor, por muy inepto que sea, que genere o permite este tipo de violencia lingüística. No lo veo. ¿Cómo podemos acabar con eso? Porque yo he visto, vuelvo a repetir, a compañeros de mis hijas, en colegios muy importantes de Las Palmas, hablar de esa violencia como si fuera una cosa normal. Que sí. Lo que pasa es que eso tiene que ser tanto en el colegio como en la casa. Tiene que ser las dos. Yo creo que los padres se preocupan mucho más que los maestros muchas veces. Bueno, de que hablen o de que practiquen ese tipo de lenguaje, ¿no? No sé yo. Si ves lo que... No sé. Me voy a callar. Dígame. No. No se calle, no me deje a media. Dígame que repito que yo... No, yo lo que pienso es lo que estoy diciendo. Es decir, que tanto en la escuela es una labor importante y yo creo que no hay que echarle la culpa toda a los maestros. Para nada. Yo pienso que hay que echarle más la culpa a los padres. Es decir, a nosotros mismos por la educación que estamos dando a nuestros hijos y que no somos capaces de filtrar lo que ven en la tele y lo que escuchan y todo ese tipo de cuestiones que hemos hablado antes. Pero ya le vuelvo a repetir, yo es que me quedo anonadado cuando me inmiscuyo en reuniones de jóvenes y veo el lenguaje, porque yo además me gusta escuchar, porque yo soy profesor de la universidad y escucho los lenguajes y espero, y entonces digo, ¿cómo es posible que aguanten esta falta de respeto? O sea, ¿cómo es posible? Tú no te dicen, oye Marilú, oye María Auxiliadora, no, oye tú, guarra, oye tú, puta, ven, oye. Que lo permiten, sí. Hay una permisividad, sí. Muy mal. ¿Y eso no es un caldo de cultivo para la violencia? Que sí, por supuesto que sí. Por lo tanto, hay que empezar a atajarla desde ahí, desde la educación. ¿Usted considera que desde el primer atipo de que haya violencia hay que denunciarlo? Por supuesto, desde el primer momento. Eso nunca va a cambiar. No hay que esperar a que el juez venga y... No, eso nunca va a cambiar. Es decir, desde el momento que te insulta, eso no se va a quedar ahí. Siempre va a ir a más. ¿Ya lo tienen ustedes estudiado? Siempre va más. Siempre. ¿Qué pena tiene un señor, si se puede llamar señor, un tipejo que le pega un bofetón a su esposa? ¿Cuál es la pena? ¿La pena? Con alevosía, premeditación, con violencia, vamos. Que le da un bofetón a su mujer. ¿Cuál es la pena? Bueno, eso depende. Hay que diferenciar si es la primera vez que delinque o no es la primera vez que delinque. Con todos esos matices. Un señor que ya le ha pegado 3 veces a su señora. ¿Cuál Hombre, ingresa en prisión, seguro que ingresa en prisión. Sí. ¿De 1 año a 2 años? Depende de lo que te pida el fiscal. Puede ser de 1, puede ser 2 años, dependiendo también la lesión, en qué consiste, si requiere tratamiento, si no requiere tratamiento. Si ha habido lesiones y tal. Pero ¿y ustedes están practicando ese tipo de actitudes? ¿Ustedes no les tiembla el pulso de meter a la gente en la cárcel por ese tipo de conducta? Hombre, no, siempre y cuando que se den los requisitos, claro que no. Y con los quebrantamientos de la misma manera. Con los quebrantamientos de las penas... Los quebrantamientos es algo también, doña Auxiliadora, muy alarmante, porque se ve en cada cosa gente que está permanentemente reincidiendo en violencia de género. Sí, no, pero eso, bueno, si desde que incumplen la primera pena van a la prisión a la segunda. Por lo menos nosotros, en nuestro juzgado, desde el momento que reincide, es decir, si impongo una medida cautelar de alejamiento, un quebrantamiento... Usted no puede alejarse, usted no puede acercarse a menos de 500 metros de su pareja. Y en el caso de que se acerque, lo incumple y el Ministerio Fiscal me pide ingreso en prisión, ingresa en prisión. Además, yo se lo advierto. ¿Cuánto tiempo? Hombre, dependiendo de la pena que le pida, pero yo, además, se lo advierto siempre. Cuando los condeno por primera vez, siempre le advierto que en el caso de que reincide, porque como reincide va a ir a la cárcel, es decir, siempre y cuando que me lo pidan, claro. Claro, porque tienen revisión de pena si no tienen antecedentes, ¿no? Claro, cabe la suspensión de la pena, si no tiene antecedentes la primera vez. Pero al reincidir... Si al reincidir ya ingresan en prisión Claro, si reinciden y me piden el ingreso en prisión, yo, por ejemplo, ingreso en prisión. No tengo la menor duda. ¿Y usted no cree que ese ingreso por la en prisión... protección de la víctima. ¿Cómo? Por la protección de la víctima. ¿Y usted no cree que ese ingreso en prisión ya empieza a destrozar a ese maltratador? O sea, que será más maltratador cuando sale. No, yo pienso que la finalidad de la reinserción social. ¿Y se consigue, doña Auxiliadora? Bueno, depende. Yo siempre digo, hay una serie de tratamientos que se llaman el PRIA, que la verdad que funcionan bastante bien en los centros penitenciarios. El problema es que son de carácter voluntario, ¿vale? No son de carácter obligatorio. Entonces son una serie de programas que se establecen de forma específica para aquellas personas que han sido condenadas por violencia de género. Y la verdad que yo digo que con que uno, por lo menos, salga bien,
ya por lo menos vale la pena intentarlo. Sí. Y eso le iba a preguntar, ¿y cuál es el porcentaje que tenemos de éxito de esa política? Yo no tengo ahora mismo los datos específicos, ¿no? Pero cuando hice un experto en la Universidad de Las Palmas sobre violencia de género, que lo dirigí, pues entonces me acuerdo que una psicóloga del centro penitenciario me manifestó pues eso, que habían determinado, muchos que no, pero que habían otros que sí. Por lo tanto hay que abogar también por eso, porque otra de las cuestiones también que siempre incidimos en la mujer, pero nos olvidamos siempre del maltratador. Es decir, el maltratador tiene que ser reeducado, porque si no, cuando sale a la sociedad y va a buscar a otra mujer. Y entonces nos encontramos otra vez con la violencia. En la violencia. Sí, con esa no a lo mejor, pero sí con otra mujer. Entonces también debemos poner el foco en los programas de rehabilitación de los agresores. ¿En qué consiste esa medida? Son medidas, es decir, por ejemplo, yo sé ahora mismo que Alicante es bastante novedosa en esa materia, en materia de programas, y son programas de rehabilitación de conducta, ¿no? Entonces tienen bastante, según me manifiestan, tienen bastante éxito. ¿Y tenemos algunos parámetros, algunos porcentajes de rehabilitación exitosa? No lo sé, no sé las cantidades, pero yo sé que una vez que me he puesto a mirar el tema, pues me han manifestado que sí, que existe una parte de personas de hombres, ¿no?, que se rehabilitan. En Canarias no tenemos idea de eso. Yo sé que, repito, cuando estuve hablando con esa persona en el experto universitario, pues me manifestaba que sí, que había unos que sí y otros que no. Vamos a terminar con esta primera parte del programa. Dígame las medidas más importantes del Pacto de Estado sobre la violencia de género. Dígame las más importantes que van a adoptar, o que se han adoptado, o que están puestas en marcha. Pues las medidas de protección también con respecto a los menores. También se considera por primera vez a los menores como víctimas directas de la violencia de género, aunque no hayan sido agredidos por parte del padre. El hecho también importante de no tener que... Por ejemplo, el tema de la dispensa legal es un problema que tenemos. El tema del 416 es un artículo que permite que la mujer, si no quiere declarar, no tenga por qué declarar. No es un derecho absoluto, no significa que si no quiere declarar, nosotros los jueces nos tengamos que cerrar de manos y decir aquí no ha pasado nada. No, porque no son delitos privados, son delitos públicos que tienen que ser perseguidos por el Ministerio Fiscal o por la acusación. Entonces, la dispensa legal es un problema que nos encontramos, lo hemos podido ver en la tele, cuando agreden a las señoras y después no quieren declarar. Entonces, claro, ese es un gran problema y uno de los grandes hitos que se encontrará ahora el Pacto de Estado. Parece ser que los tiros van con la finalidad de quitar el tema del 416 en las víctimas de violencia de género. Este es el problema. ¿Y por qué? Es decir, entre esas medidas, repito, medidas de protección de los menores, el hecho de quitar la atenuante de reparación del daño, como dije antes, y también de la confesión, impedir la guardia y custodia compartida, suspender también el régimen de visitas cuando existe un procedimiento penal por violencia de género, que eso en la práctica también se está llevando a cabo, pero lo quieren imponer incluso son medidas, han endurecido ese tipo de medidas para que el agresor sufra más la conducta que ha realizado. No por sufrir, sino sobre todo por proteger al menor, que tiene que vivir en un mundo sin violencia. Ajá. Eso es lo que intentamos, ¿Y usted cree que eso va a ser eficaz con respecto a la erradicación? Yo creo que sí. Los niños, la verdad que cuando los tenemos en los procedimientos y los alejamos de la violencia, actúan muchísimo mejor y las madres me dicen... Porque ahí la gente más perjudicada de todos son precisamente los menores. Los menores, sí. Los menores suelen o bien ampararse y convertirse como en hombre malo, ¿vale?, o bien, por el contrario, protectores hacia la madre, ¿no? Entonces nos encontramos con que vienen a producir muchísimos problemas de carácter psicológico, depresiones, inseguridades, miedos, durante mucho tiempo. Muy bien, como han visto, señores, estamos hablando con la magistrada doña María Auxiliadora Díaz Velázquez sobre violencia de género y hemos hablado de muchísimas cosas en ese ámbito porque ella es una experta en el tema. A mí se me escapan muchos temas, pero hemos tratado de sacarle lo mejor de sus opiniones, pero en la segunda parte va a estar esto mucho más interesante. Vamos ahora a pasar a la publicidad durante 5 minutos y luego, como saben ustedes, vamos a abrir los micrófonos para que nuestras personas, nuestros amigos y amigas que quieran hacer una pregunta a nuestra invitada, lo hagan. El único objetivo es el máximo respeto a la persona que está aquí y las preguntas claritas y concisas, ¿de acuerdo? Gracias por estar ahí y en 5 minutos volvemos. Gracias.
carburante que lo protege para que recupere toda su potencia y esté siempre al 100%. Isamax, tu motor más vivo que nunca. Oye, Quillo, ¿qué quieres? O Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja. Vamos. Chiquillo. Está bueno, chiquillo, sos canario. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Ya a la venta. Cuando naces, entras en un juego que durará toda la vida. Tú eliges el ritmo y la casilla en la que te mueves. Puedes partir desde la salida o continuar una partida ya empezada. Solo hay una regla. Si paras de jugar, pierdes. Este juego se llama Aprender. ¿Y tú? ¿Cuánto hace que no juegas? Centros de Educación de Adultos. Gobierno de Canarias. Vuelven los peluches de Angry Birds a las estaciones de servicio Disa y Shell. Mejor así. ¡Despierta! Los nuevos peluches de Angry Birds ya están aquí. Acumula sellos en las estaciones de servicio Disa y Shell con cada repostaje y elige el tuyo a un precio especial. Además podrás llevarte un llavero de regalo. Suena bien, ¿verdad? Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! El Bistro Escuela Melenara de Cansa, ubicado en primera línea de playa, le propone una selección de tapas y arroces con productos de temporada y bases tradicionales, una amplia gama de carnes y pescados y una perfecta selección de vinos canarios y nacionales. El restaurante está abierto para todo tipo de público todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche, excepto los martes. Y no se preocupe por el estacionamiento del vehículo, ya que nos encontramos cerca de un parking de acceso libre. Ven y disfruta de los mejores sabores de Telde. Yo les di este mar y estas islas, les di los alisios, los montes, un cielo infinito. Y con todo lo que tienen ahí abajo, ¿aún creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en boyebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso.
Gracias, amigos y amigas, por seguir ahí en esta segunda parte de nuestro programa de las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Y les damos las gracias porque esa fidelidad tiene un valor que es que, bueno, la gente se interesa por las cosas interesantes que decimos aquí y también por las no interesantes, porque decimos muchas cosas que no son interesantes. Bueno, estamos hablando de violencia de género, ese problema, esa lacra social que afecta a nuestro país y a todos los países del mundo, más a unos que a otros. Y estamos hablando de la violencia de género porque cada día este programa está más metido de lleno en erradicar ese tipo de violencia. Queremos colaborar, coadyuvar a que esa violencia de género cada vez se reduzca lo máximo posible o que desaparezca. Pero claro, para que desaparezca tenemos que contar con personas que saben más que nosotros sobre ese fenómeno social. Yo no diría ni fenómeno social, fenómeno antisocial, que es que nos dan nuestra familia. Mire, hoy en día, ayer, desgraciadamente, una chica de 28 años de nacionalidad cubana fue asesinada en Arona, en Tenerife, por su esposo también de origen cubano de 45 años y la envolvió en una sábana y la metió en el ropero. O sea, ¿ustedes creen que posiblemente eso no puede afectarnos a nosotros? Pues desgraciadamente hoy en día estamos expuestos a todo. Doña Auxiliadora, hemos hablado de casi todo de lo que afecta a la violencia de género, pero ¿qué tienen que hacer las instituciones públicas, Gobierno de Canarias, Gobierno central y ayuntamientos para coadyuvar a que ese fenómeno se erradique? O si no se erradique, se reduzca a la mínima expresión. Porque yo sé que todo el mundo hace todo lo que puede, pero tendría que haber muchas más medidas eficaces para erradicarla. ¿Qué haría usted como jueza? Pues las como medidas, magistrada. Sí, bueno, como las medidas que existen para la protección de las víctimas son medidas que se pueden solicitar desde el punto de vista judicial, pero también el Pacto de Estado establece medidas que son de carácter no judicial y que no se encuentran no supeditadas a la denuncia por parte de la víctima. Explíquelas Entonces, a nuestros es necesario que existan tranquilamente, explíquelas despacio. Existen determinadas medidas que, por ejemplo, se encomienda a la administración local a tener que dotar de mayores medios y de unidades específicas en materia de igualdad y en materia de género, de tal manera que las mujeres, incluso antes de la interposición de la denuncia, se les vaya a poder asistencia de carácter psicológico previo. Y de cargar, por supuesto, previo a interponer la denuncia, para que cuando vaya a interponer la denuncia tenga todo el material probatorio y no le coja de sorpresa lo que es el procedimiento judicial, no solamente durante la tramitación del procedimiento judicial, sino una vez que este procedimiento judicial también ha finalizado. Por lo tanto, esa dotación es importante. Te repito, tanto en el ámbito autonómico, pero ahora mismo en el Pacto de Estado se incide fundamentalmente en la administración local. Estamos hablando de cabildo y estamos hablando de ayuntamientos. ¿Y esas medidas las ponen en práctica los ayuntamientos y la tienen que poner en práctica? Todavía no. ¿Lo están poniendo? Y existen 1.000 millones. Ahora mismo el Pacto de Estado se encuentra dotado con 1.000 millones de euros para poder hacer frente a la violencia de género. ¿Y a qué va a coadyuvar este tipo de medidas? Pues a medida lo que van a hacer es frenar realmente y, por lo tanto, llevar a cabo una asistencia de carácter psicológico y de carácter también preventivo a las víctimas de violencia y llevar a cabo un plan de acompañamiento, de seguimiento a las víctimas que todavía no se han decidido denunciar. Repito, cuando no denuncias es cuando existe el mayor incremento de riesgo y de peligro de ser objeto, por lo tanto, de un homicidio, de un asesinato. Bien, amigos y amigas, saben ustedes que nuestro programa es en riguroso y directo, son las 9:55, las 10 menos 5 de la noche de hoy, jueves, día 2 de noviembre de 2017. Pero hay muchas zonas en que muchos de ustedes no pueden ver nuestro programa en directo, lo pueden hacer a través de la red de redes, en la siguiente dirección, www.canal4tvtelde.es. Pero también ya les tenemos ahí abierto nuestro micrófono. Todas aquellas personas que quieran hacer preguntas a nuestra invitada, a doña Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado número 2 de Violencia de Género de Las Palmas, para que ella pueda expresar lo que ustedes traten de preguntarle. Por lo tanto, lo único que pedimos es máxima brevedad, por favor, y concisión en sus preguntas, pero que sepan que nuestro programa no elude ningún tipo de responsabilidad en cuanto a que nuestra invitada pueda responder a aquellas dudas que ustedes puedan tener sobre cualquier tipo
de lo que estamos hablando, de la violencia de género. Doña Auxiliadora, ¿qué mensaje de esperanza o de prevención le enviaría usted a nuestros televidentes, a los que nos están escuchando y nos están viendo? ¿Qué le aconseja usted a la mujer que pueda ser objeto de esa lacra de la violencia? Dígame cómo tiene que actuar. Yo le diría además de una forma... Diríjase, por favor, sí, diríjase directamente a la cámara para que las mujeres que nos ven y nos escuchan sepan qué tienen que hacer en caso que se vean, ni Dios lo quiera, inmiscuidas, metidas en el ciclo de la violencia de género. Pues yo le diría que no duden en denunciar, que decir que aquí nos encontramos nosotras para poder ayudarlas, que deben confiar en la Administración de Justicia. Yo sé que es difícil muchas veces entender y llevar a cabo esto último que acabo de decir, es decir, de confiar en las propias administraciones y confiar en la Administración de Justicia, pero que nosotras estamos aquí realmente para ayudarlas. Entonces, repito, es muy importante también la labor que hacen los ayuntamientos y lo que les diría es que si no quieren presentar denuncias, que por lo menos vayan a los centros de los ayuntamientos, que manifiesten lo que les está ocurriendo y que una vez cuando que tengan no todo el esperen a que material, ya haya violencia física directa, sino que antes de eso denuncien. Vamos a ver, tiene que denunciar, pero que con carácter previo yo incluso me iría a los ayuntamientos para ser asesorada por las unidades de igualdad y después, una vez que tienes todo el material y que realmente te has empoderado, vayas directamente a interponer la denuncia, que estamos realmente para protegerlas. Ahora tenemos una llamada, buenas noches, una llamada. Hola. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? Aquí de Masá. Haga su pregunta, si es tan amable. Hombre, mi pregunta es, por ejemplo, es sencilla. Siempre, o casi siempre, el 99%, la culpa la tenemos los hombres. O sea, tengamos culpa o no tengamos culpa, la mujer presenta una denuncia, inmediatamente el hombre se queda en la calle. Lo digo porque esto lo he vivido yo en un hijo mío. ¿Cómo se demuestra que él ha tenido la culpa si no la ha tenido? Esa es mi pregunta, porque siempre, el 99% la culpa la tenemos los hombres. Muchas gracias. ¿Cómo se demuestra desde que no es? Porque por mucho que el hombre diga, siempre tenga culpa o no tenga culpa, el derecho siempre lo tiene la mujer. Simplemente. Muchas gracias, señor, por su pregunta. Buenas noches. Doctora. Bueno, pues no es que tenga o no tenga culpa. Yo me imagino que si hay un procedimiento penal, existirán una serie de pruebas y en relación con ese tipo de pruebas, pues al final se realizará una valoración. Es decir, no todo hombre que entra por los juzgados de violencia termina siendo condenado. Termina siendo condenado cuando efectivamente existen pruebas que acrediten lo que la señora ha denunciado. Es simplemente así. Pero usted no me negará que hay una aureola, hay una creencia de que los varones siempre estamos condenados. Sí, pero bueno, pero esos son porque... No, pero yo sé, por supuesto, usted es una jurista y sabe que para que haya condena tiene que haber pruebas. Pero no nos ciñamos a las pruebas, sino que el hombre genera duda de que por ser varón ya estamos condenados. No, pues no. No tiene por qué. Repito, será condenado si efectivamente se ha cometido el hecho delictivo y no será condenado a decir yo no me tengo que creer ni a uno más ni a otro menos, sino que lo que se hace, se determinarán las pruebas y en base a las pruebas diremos que efectivamente tiene razón o que no tiene razón. Repito, lo que yo me encuentro día a día, al revés, son muchísimas mujeres que no quieren denunciar y están siendo víctimas de malos tratos. Esa es la realidad de los juzgados. La realidad de los juzgados es que nosotros condenamos a hombres que no tienen por qué ser condenados. Eso es uno de los grandes mitos en materia de violencia de género. Lo que me encuentro diariamente son mujeres que son víctimas de la violencia y que no quieren denunciar, que de repente se encuentran en el procedimiento judicial y no quieren denunciar. Esa es la realidad. Tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, don Francisco, buenas noches. ¿De dónde nos llama, por favor? De Las Palmas. Haga su pregunta, si es tan amable. Más que una pregunta es una sugerencia. Pero breve, por favor, si es una sugerencia, breve. Bueno, pues mi sugerencia es que a todo el que se vaya a casar, que a tiempo se va a arrepentirme. Y no por eso voy a ofender a nadie. Que me perdone. Ya tengo 80 años y con ganas de morirme a veces. Buenas noches. Gracias. Gracias por su sugerencia, Auxis. La verdad que ha sido muy ingenuo el señor que ha llamado. Bien,
volvamos de nuevo a la realidad intrínseca de Canarias. Canarias está, dijiste antes que no está en la cúspide, pero tampoco está en los puestos de cola. No. Psicológicamente, ¿por qué en Canarias tenemos que estar a la cabeza de la violencia de género? ¿Por qué? ¿Por el calor? ¿Por nuestro clima? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por nuestra incultura? No, para nada. No, el canario no es diferente, el canario no es diferente al madrileño, ni es diferente. Igual que otra de las cosas, otro de los grandes estereotipos, también es que siempre se piensan que los agresores en violencia de género son extranjeros. Eso es mentira. Además que hay que ver efectivamente las estadísticas para ver que no tiene nada que ver. Es decir, son más los canarios o los españoles que cometen hechos delictivos que los extranjeros. Es otro de los grandes estereotipos, que se cree realmente que por ser extranjero, o bien que la gente que tiene menos cultura es la gente que comete más hechos delictivos. La violencia de género no tiene edad ni tiene límite, es decir, puede ser cirujano, ni tiene nacionalidad. Ni tiene nacionalidad. Ahora mismo, en España, quien se lleva la palma son los españoles a la hora de cometer los hechos delictivos. Españoles y canarios, claro. Sí, bueno, canarios y madrileños y los que haya. Por encima de las nacionalidades. Por supuesto. Aunque, sin embargo, no debemos de desconocer que el respeto a la mujer como persona está un poco más arraigado en nuestro país que en otros países. Sí, eso sí, pero repito que todo el mundo piensa que quien comete todo el mundo piensa que quien comete estos hechos delictivos porque es extranjero o bien que no tiene mucha capacidad económica o que no tiene muchos estudios. Repito, no tiene nada que ver. No se da. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni el dinero ni la educación. De la educación me estoy refiriendo al hecho de haber estudiado, no haber estudiado, ni a la nacionalidad. Da exactamente igual. Tenemos víctimas de que son notarios, que son abogados, que son cirujanos, y tengo víctimas de gente obrera. Es decir, no hay diferencia. Sí, pero usted no me negará que los mayores índices de violencia se dan en las clases sociales menos cultas. Que da igual. ¿No? Que da igual. ¿No se da la menos culta que la más culta? Que da igual. Eso me sorprende. También es verdad que cuando la gente la gente que tiene cultura, que tiene principio y tal, es igual de violencia. Lo calla más porque le da más vergüenza. Eso sí puede ser. Pero no significa de que le gusta dar la misma leña que a los incultos. Sí, da igual. Exactamente igual. Siempre se trata de una mujer, claro. Por supuesto, siempre que sea una mujer. Pero repito, que da igual. Y viceversa, doña Auxiliadora, se da poco. Muy poco. Mujeres hay que ver, abusan y le pegan a los hombres. No es que, vamos a ver, hay una cosa tan fácil como es mirar las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial en materia, cuando ves, hay una de las pestañas que trata sobre el observatorio y ver realmente las estadísticas. Y es poquísimo la incidencia. Claro, los agresiones viceversa 200, es prácticamente nula. Un dato que digo son 200 asesinatos que existen en España al año, en el año pasado, y 60 eran mujeres. De 200. ¿Cómo? De 200 asesinatos que hubieron en España y homicidios el año pasado, 60 eran mujeres. ¿Y los 140 restantes de qué eran? Hombres, mujeres, pero no es violencia de género. Imagínate el incremento tan grande. Ya. O sea, brutal. Brutal. Sí, ¿no? Y como no le pongamos remedio, cada vez va más, porque esto es una... Tenemos una llamada así, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Es que estoy viendo el programa y la señora que está hablando aquí, yo soy un hombre maltratado. Pero mire, diga de dónde nos llama. De Las Palmas. Vale. Haga su pregunta rápidamente, si es tan amable. Venga, rápidamente. Yo he sido un hombre maltratado, y esta señora que está hablando aquí, la estoy oyendo que dice, no, todas las mujeres maltratadas que llame y los hombres no. Porque ella no dice todas las personas, sino mujeres nada más. Yo soy un hombre maltratado. ¿Y qué? ¿Usted denunció? No, yo soy un hombre maltratado. Sí, pero ¿usted denunció ese maltrato? Sí. ¿Y qué? ¿Le condenaron a su maltratadora o qué pasó? A mí, yo perdí todo. Vale, gracias por su pregunta. Buenas noches. Ahí tenemos un señor que dice que fue maltratado. Bueno. No probó el maltrato, ¿no? No, él dice que fue maltratado, pero después también acaba de decir que se quedó todo en nada. Y si aparecen ahora y empiezan a llamar todas las señoras que han sido maltratadas, estaremos aquí hasta dentro de 3 o 4 meses. Y doña Auxiliadora, ¿qué hay que hacer para probar el maltrato? ¿Para probar? Sí, para probar el maltrato. Deme un consejo a mí, que estoy siendo maltratado. Deme un consejo.
No. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer las mujeres que son maltratadas o los hombres que son maltratados? ¿Qué le tienen que llevar a usted como prueba de convicción para saber que está maltratada? Depende del delito, es que hay muchos delitos, depende del delito. Póngame el maltrato simple, el golpeo, la violencia física. Bueno, tendrá que acreditarlo pues a través de las formas que tengan, pero no ¿Y voy cómo a decir se? Porque aquí imagínese ahora. usted que yo voy mañana a su Sí, pero juzgado no y voy a digo, decir. mi mujer me pegó. Y Pues vaya usted, usted a un cuando yo abogado. iba a declarar, digo, ¿y cómo le pegó? Me pegó un bofetón. ¿Y cómo lo demuestra? No tengo pruebas porque no lo grabé. Si lo grabase con un móvil, sí, pero si no lo tengo grabado, ¿cuál es su prueba? No tengo prueba. No, tendrá que ir con un letrado que le asesore y le diga si efectivamente cabe o no. Cabe interponer la denuncia correspondiente. ¿Pero con qué Pero prueba? no existe, vamos a ver, no existe un libro abierto donde se dice, no, si haces esto inmediatamente vas a ser condenado y si no haces esto vas a ser absuelto. No, habrá que estar a cada caso concreto y si tienes dudas tendrás que ir a un letrado para que te asesore. Pero yo no te voy a asesorar. Ya, no, que soy pero juez. me refiero que ¿cómo probamos los que somos Repito, maltratados que vaya, o maltratadas? Que vaya un letrado. Nosotros los jueces nos podemos asesorar. Ya, Que te ya. puedo decir qué pruebas tienes que tener ni que no. Tú sí que te consideras Pero una persona no me negará maltratada. que es una prueba un poco diabólica. No, es para la nada. creencia de los elementos anteriores o posteriores para demostrar que No, ha hombre. sido violentado, ¿no? No, ¿O hombre, no, es bastante fácil. Bastante fácil si efectivamente se produjo. Y si no se produjo y no es verdad, que no ocurre, ese es otro de los grandes mitos, que las mujeres vienen allí a denunciar falsamente a los hombres. Tampoco es verdad. Es decir, un 0,001% es lo mismo, ahora mismo lo que existe. ¿Vale? En toda España. ¿De acuerdo? Entonces. De violencia de género es falsa. Sí, claro, sí, pero que no existe. Existe mucho más en los delitos de estos de engaño, es decir, de estafas que se realizan a los seguros. Eso sí que es un 32%. Y nadie se rasga las vestiduras. O sea, gente que denuncia, A los mujeres seguros. que denuncian a los Mujeres- seguros. No, mujeres no. Mujeres y hombres que denuncian al seguro que me robó la moto, que me robó el coche, que me robó las gafas, que me robó no sé qué. Un 32% de denuncias falsas. Y un 0,0, creo que es un 29 o un 12, no recuerdo ahora exactamente el dato, pero vamos, insignificante y ya todo el mundo cree que la mujer va allí para O interponer sea, que denuncias usted es un falsamente. estereotipo, que es una Una la creencia, tinta del calamar. es una creencia, claro, porque lo creen, pero que van allá todos los días conmigo al juzgado, que lo que se van a encontrar es justamente lo contrario. Muchas mujeres que no quieren denunciar. Eso es lo que me encuentro Que no muchas quieren veces. denunciar Que no al quieren violento. denunciar, no. Que vienen con parte Por de amor, lesiones. por sus hijos, por el que dirán. No, por amor no, eso no es amor. No podemos confundirlo. Eso Bueno, no es algunas amor. veces era por amor, ¿no? doña No, Auxiliadora? nunca es por Nunca. amor. Si te pega, no es por amor. Que lo Hombre, tengas por bien supuesto, claro. Pero digo, la persona que perdona No, al por violento. amor. No, lo es hacen por amor nunca. dominación y por sumisión, que es diferente. Por dominación y, Y por no hay sumisión. supongo que ustedes tendrán algún gabinete Sí, psicológico para existen las ayudar a ese unidades de tipo de mujeres valoración. para que recuperen su autoestima, digo yo, o algo así. Sí, ¿no? tiene que. Nosotros lo que tenemos es un equipo de valoración integral en materia de violencia de género. La verdad que muy buenos profesionales. Nos hacen falta muchos más porque la verdad que estamos escasos en medio. Pero bueno, después existen asistencia por parte del Cabildo, creo que es, y por los ayuntamientos, asistencia psicológica específica para este tipo de mujeres. O sea, Yo que tengo hay una ayuda. señora, por ejemplo, que tiene 19 denuncias con 19 partes de lesiones y me dice todavía que su marido es muy buena persona. Y si usted dice que no es por amor, porque No, no es por amor, es por ¿por qué? sumisión. Sumisión, que no es lo mismo que amor. Sumisión, 19, Sí. 19 palizas. Pues sí, y más. Y tengo uno con 19. ¿Y no ha habido condena al marido ese? No, porque si ella no denuncia, lo que decíamos antes, no hay prueba. Y si no hay prueba, queda absuelto. Y ese es el problema que tenemos. Por eso Esperemos yo que ahora el quería pacto de, incidir- por eso yo espero que ahora el pacto de Estado por lo menos ataje ese gran problema. ¿En qué término? ¿En qué términos? Pues quitando realmente, no sé si esa es la fórmula de quitar el 416, ¿vale? Es decir, evitar que la mujer no tenga que decir, no se quede todo el peso del procedimiento en ella, si quiere declarar o no quiere declarar en el procedimiento judicial. Yo creo que en ese sentido el Pacto de Estado debería pensar que priorice lo que es la protección de las víctimas antes que ese derecho de solidaridad que puede tener respecto a su marido. Para que sea más eficaz este Claro, denuncio. claro, tenemos que protegerlas, porque ellas minimizan el riesgo. Y dígame una cosa, usted que conoce las estadísticas, yo soy un necio en estas cosas, ¿dónde se da más violencia de género? ¿De 18 a 22 o 18 a 30, de 30 a 44, de 44 a 60? ¿Dónde se da?
¿Hay estadística o no? Sí, estás rondando sobre los 40 y pico de años. Es decir, de Una los violencia 30 de edad. a los 45 creo que es. Y en materia de trata de seres humanos, el consumo de prostitución, que también es violencia de género, está de los 18 a los 35, el mayor pico. Increíble. ¿Qué actividad le dedican ustedes a ese tipo de violencia de la prostitución? Yo, por ejemplo, nosotros como competencia... Ahí me imagino que habrá poca denuncia. Muy poca denuncia, está totalmente invisible. Mafias. Son delitos invisibles Mafias que en nuestra actúan sociedad. ahí explotando a las mujeres y Sí, tal. explotando a las mujeres. Que las traen para acá, Las las traen dicen para que acá van a engañadas. tener un mundo feliz y tal, y las dedican a la prostitución. Sí. Hay poca Y después denuncia. se dice usted. consume muchísima prostitución. ¿Cómo? Se consume muchísima prostitución. Los chicos jóvenes parece ser que ahora tienen la moda Le dan por de eso. salir y irse de prostitutas. Como nuestros Y abuelos. me han dicho también que les dan pastillas de estas de Viagra. ¿A quién? ¿A los chicos? No, que les dan No a sé. las chicas. Ni idea. Para someterlas en cuanto a la prostitución. O sea, Ni eso idea, tampoco. no tengo ni idea. No. Eso no tengo ni idea. O sea que ahora los chicos Sí, es sí, al sí. revés de cuando Es yo al era revés, joven. claro. Antes no ligábamos mucho y nos íbamos alguna vez de prostitución. Ahora se va todo el mundo. Sí. ¿Y eso por qué? Pues por eso, porque lo consideran que es un ocio y que ellas efectivamente no están sometidas y que lo Pero hacen de porque forma consideran a la voluntaria. mujer más objeto todavía Claro, que más nosotros. objeto todavía, claro. Porque en mi época, que éramos unos incultos en los años 60, pero hoy en día todavía se sigue dando eso. Sí, se da mucho. De ahí la campaña que se ha hecho ahora. Juan invierte tanto en prostitución, invierte tanto en dominación. Es por eso. Va dirigido a los jóvenes. O sea, usted me está descubriendo a mí cosas que yo, Pues sí. bueno... O sea, los jóvenes ahora son los que van de prostituta y no los viejos después de comer. Sí. Más. Es decir, irán todos, me imagino. Es decir, todos, me refiero. Y ahí se Un genera gran- violencia auxiliar. Hombre, claro, eso es una cosificación de la mujer. Y de hecho, encima empiezan a decir que muchas de ellas quieren y que lo hacen libremente. No, señor, no lo hacen libremente. Las prostitutas se refieren, Claro, ¿no? las prostitutas. Pasa que como Me les imagino pone porque buena están dominadas por cara, las lo que mafias. dicen es que como pone buena cara, es que si no pone buena cara, no va a conseguir dinero. Y si no va a conseguir dinero, va a recibir una paliza. Y usted, cuando una prostituta viene a su A juzgado... mí viene poco. De todas formas, yo creo que la competencia mía solamente se da en una situación determinada que se llama el lover boy. ¿Vale? Cuando él está casado con ella y la trae a España diciéndole, prometiéndole que van a estar muy bien y demás, y después lo que hace es ponerla y la prostituye. ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tipo de medidas toma usted como jueza, Pues como igual que las de- magistrada, cuando una chica llega ahí y dice, mire, estoy sometida a una dominación de mi chulo, estoy ejerciendo una prostitución porque me veo obligada a ello? ¿Qué tipo de medidas adoptan Pues las ustedes? mismas que se establecen para las mujeres de violencia de género, porque son víctimas de ¿Cuáles? violencia de Dígame. género, pues una orden de alejamiento, o bien se pone un ingreso en prisión, o se ponen medidas cautelares de protección a través de dispositivos telemáticos. Vale, tenemos una gran cantidad de medidas Para evitar ese tipo para de evitar, sí. Lo que explotación. pasa es que es verdad que ahora mismo solamente he llevado mucho tiempo dos supuestos nada más del Loverboy. Pero no me hará que aquí hay muchísima Muchísima tráfico de prostitución. seres humanos. Muchísimas, sí. Invisibles. Y todos sabemos dónde están. ¿Y se ataca eso? ¿Cómo se ataca? Pues eso se atacará o ¿La no se atacará. prostitución es legal o no es legal? Claro, eso se atacará o no se atacará. Pero lo que está ¿Pero es claro legal o no es es que legal? es invisible. Hombre, lo que no es lo que no es coactivo, lo que no es coercitivo y lo que no es delito es el hecho de tú ejercer, la puedes ejercer libremente. libremente la prostitución. Pero eso de Otra cosa es que libremente te obliguen. tiene muchos matices. ¿Eh? Tiene muchos matices. Usted sabe que en el ámbito laboral hay sentencias del Supremo y de la Audiencia y de todo considerando que la mujer, no la prostituta en sí, sino la que sirve copas en la barra, pues que hay relaciones laborales que son trabajadoras por cuenta ajena. ¿Desde cuándo vamos a...? ¿Usted no cree, le pregunto, qué sería mejor, legalizar la prostitución o seguirla combatiendo con medios ineficaces? Yo no lo sé, porque si Porque usted no va a prohibir algo que el mundo lo lleva en sus genes. La gente se vende por dinero. Sí, bueno, No la pero- prostitución en los empleos, bueno, usted lo sabe, igual que yo. ¿Cómo vamos a prohibir eso? Hombre, yo creo que deberían hacerse campañas de concienciación de que efectivamente las chicas que están ahí, que se prostituyen, no lo hacen porque quieren o porque les gusta, sino porque realmente es saber de dónde vienen, que se encuentran sometidas y dominadas por un tercero, que las está Por los obligando a chulos, por los prostituirse. chulos. Sí. Entonces el hecho de prohibir, yo creo que a lo mejor la sanción a los que consumen también, yo pienso que sería también una buena medida. Porque el hecho de legalizarla, como ha ocurrido en Holanda, ocurre en otros países, tampoco ha servido de mucho, ¿eh? Es decir, se han hecho estudios y tampoco ha servido de mucho.
Pero es con lo mismo que pasa con la droga. Si legalizamos la droga, evitamos las mafias. Lo mismo con la prostitución. Si la legaliza y esa prostituta, esa persona que se dedica a la prostitución, se da de alta, es como si fuera un negocio igual que cualquier otro. Sí, pero es que no es un negocio igual que el otro. Bueno, en la venta del cuerpo, ya lo sé, que no es un negocio igual que otro, pero bueno. No. Pero ¿y qué preferimos? ¿Seguir en la situación en que estamos? Yo no sé cuál es la solución, pero lo que está claro es que lo que tenemos, ni tampoco el hecho de, a lo mejor, de legalizarlo en su totalidad, supondría también mantener a la mujer en esa situación de dominación. Yo me imagino que la respuesta es difícil. La solución pero ustedes que son difícil. expertos en este tema, usted que ha ido a cientos de congresos mundiales sobre la dominación de la mujer, ¿cuáles son las soluciones que se proponen desde el punto de vista práctico para acabar con la prostitución dignamente? Algunos, repito, algunos dicen que hay que legalizarla, otro gran sector dice que con eso no vamos a conseguir nada, porque ya de hecho se ha hecho en otros países, ¿sabes? No se deja de consumir y las mafias siguen estando, con independencia de que tú le des el alta y con independencia de todo lo demás. O sea, que no es la solución. No es la solución, pero bueno, no sé qué. Pasa un poco como la droga, doña Auxi. Puede ser, no sé. Si la droga es buena, legalizada o no, o sea, ¿cuáles son los beneficios? Eso es una disputa mundial que existe sobre... Pero no tenemos una pauta, no tenemos un camino donde por ahora evadirnos. Bien, actuación de su juzgado cuando se produce un caso de violencia de género. ¿Qué pasa? Yo estoy acusado, o sea, estoy siendo víctima de violencia. Llego a su juzgado. ¿Qué pasa? Explíquele a nuestra audiencia cómo actúa su juzgado, para que la gente sepa lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse. Tiene que buscar un abogado, no tiene que buscar un abogado, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo se actúa ante un caso de violencia de género. Bueno, lo primero que se hace es denunciar. Una vez que se denuncia ya empieza lo que es todo el aparato judicial. ¿Ante dónde? ¿Ante la Policía Nacional? Ante la Policía Nacional, ante la Guardia Civil. Nacional. O ante la Guardia Civil, estás en un pueblo, ¿no? Sí, si estás en un pueblo. Estoy siendo víctima de violencia de género por esta persona. ¿Qué más? Entonces, a continuación, pues se empieza todo lo que es el engranaje, se hace un atestado, se presenta el atestado ante el juzgado correspondiente. Le cae usted por sorteo, ¿no? Sí, por ¿Cuántos reparto. juzgados son en Las Palmas? Nada más. Dos. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Yo soy en el 2. Y nada, entonces se le toma declaración a la víctima, se le toma declaración al investigado, si hay testigos se le toma declaración y después el Ministerio Fiscal puede acusar o no puede acusar. Entonces, según se acusa... El Ministerio Fiscal dice, esta persona solicita que se me dé prisión porque es acusado, es el autor de esta violencia y o no. ¿Y qué pasa después? Pues nada, después la señora... ¿Pero que decide usted? ¿Desaparece? Sí, claro, quien decide son los jueces. Usted decide si va a prisión o no va a prisión, sí, en base a las pruebas que le han aportado, independientemente de lo que pida el fiscal. Independientemente de lo que pida el fiscal. ¿Suelen coincidir las peticiones de los fiscales con las decisiones de ustedes? No. Bueno, sí, pues suelen coincidir. Y si no coinciden, pues caben los recursos correspondientes. Y esa persona va a la cárcel inmediatamente. Depende, si es la primera vez que delinque no va a ir a la cárcel y si no es la primera vez que delinque... si es la primera no van a la cárcel. No. ¿Y por qué no van a la primera a la cárcel? Para que se evite eso. No, voy a pegarle un cachetón que no es la primera, no voy. Porque la ley procede a la suspensión de la pena si concurren los requisitos, que sería entre ellos, pues efectivamente, que sea la primera vez que ha cometido un hecho delictivo. Entonces no va a la cárcel. También atendemos a la gravedad, porque si, aunque sea la primera vez, es un hecho bastante grave y consideramos que corre peligro la integridad de la víctima, pues entonces se ingresa en prisión. Y si no, pues se le da, diríamos, la remisión, se llama remisión, ¿verdad? La suspensión de la pena. Suspensión de la pena. Suspensión de la pena. Sí. Pero si ese violentador, ese maltratador, vuelve a cometer con esa víctima o con otra otro tipo de ese tipo de delito, aunque sea leve, ya entonces cumple la anterior y la actual, ¿no? Claro, ¿Es así o no? Es así. Explíquelo. Sí. Porque seguramente mucha gente está viéndonos y en el caso de que cometa un hecho delictivo, se le suspenda la pena, se vaya para su casa y existe una orden de alejamiento y vuelva a cometer otra vez el hecho delictivo. Por ejemplo, que no respete esa orden de alejamiento. Por ejemplo, que no la respete y vuelva otra vez al órgano judicial, que siempre le va a tocar el mismo. El primero que le tocó siempre le va a tocar. En la misma causa la va a llevar siempre el mismo juzgado. El mismo juzgado, sí. Esa es una de las claves importantes también de los juzgados de violencia. Pues en ese caso, si alguna de las... Eso está muy bien, porque siempre vamos a saber... El principio de concentración en el ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Y entonces, pues, si concurren los requisitos para el ingreso en prisión, se ingresa en prisión, o bien se adopta otro tipo de medidas, como por ejemplo poner una pulsera telemática para evitar lo que es ese control, depende de las circunstancias de cada caso. Explique lo que es la pulsera telemática.
La pulsera es un dispositivo que se le colocan a los agresores en la pierna, en el brazo, en el pie, en el tobillo, se les coloca. Allá se les da un teléfono y a él se le pone un dispositivo en el tobillo. De tal manera que existen tres satélites, uno del ejército, otro de la policía y otro de Telefónica. ¿Vale? Entonces, de tal manera que desde el momento que se incorpora a una zona... Lo que está usted diciendo, explíquelo despacito, que es muy importante lo que usted está diciendo, sí, para que nuestra gente sepa a lo que se enfrentan. Sí, que son sobre todo los maltratadores, porque los que no maltratan no les preocupa. Explico despacio. Ya le digo. A ver, ¿cuáles son las medidas que ustedes adoptan sobre un presunto maltratador? Las medidas, no, estábamos hablando de las medidas que adoptan para que... Del brazalete, estábamos hablando del brazalete, para controlarlo. Que son 3 satélites que controlan si ellos se incorporan y se acercan o no se acercan a la víctima. De tal manera que si se acercan, si se acerca, eso pita y me lo informan a mí e inmediatamente se procederá a su detención. Ah, qué bueno está eso. Está muy bien, sí. O sea, que ustedes inmediatamente tienen control siempre de dónde está el agresor y la víctima. Y la víctima. Y la víctima tiene un teléfono donde puede pedir rescate e inmediatamente la policía se pone en contacto con ella. Y me han dicho, no sé si es verdad, usted dígame si es verdad o no, que la policía en ese aspecto es muy eficaz. Y la Guardia Civil. Es muy eficaz. Y la Policía Nacional. Y la Policía Nacional también. No estamos haciendo la pelota, es verdad. Es verdad. Funcionan muy bien. Me lo dijeron el otro día, que sobre todo el Cuerpo Nacional de Policía, que funciona muy bien en ese aspecto, que tienen siempre, están no pueden evitar la muerte porque no pueden, pero que funciona eso muy bien. Sí, a través de ese llamado que ustedes hacen. ¿Usted le ordena a la policía o ellos mismos lo reciben también? No, la policía aquí no tiene nada que ver. En el tema de la colocación del brazalete no tiene nada que ver la policía. No, digo del aviso de que puede acercarse a la víctima. Sí. Hay un sistema que se llama Sistema Cometa, ¿vale? Que es un teléfono a nivel nacional que inmediatamente se pone en contacto con la policía y la policía procede a la detención. A la detención inmediata. Eso sin esperar a que usted le dé la orden. Sin esperarlo. O sea, de que recibe... Está muy bien eso. O sea, que eso impide, hombre, a veces se falla porque los sistemas, las condiciones... Repito, siempre y cuando que exista un riesgo, ella aprieta y entonces se pone en comunicación con la policía y la policía procede a su actuación. Pero muchas veces, si ella a lo mejor no se da cuenta, empiezan a haber incidencias que llegan al juzgado y después yo valoro si eso ha sido un quebrantamiento, si ha sido voluntario, no ha sido involuntario, etcétera. Y la víctima... siempre tiene conocimiento del lugar. Si él se mete en una zona... ¿La víctima cómo avisa al juzgado de la policía si lo ve que está acercándose? Con el teléfono. No, pero es que mucho antes... un teléfono móvil. Sí, pero es que mucho antes te avisa, está dentro de la zona de exclusión. Está dentro de la zona, y te lo va a avisar. ¿Y le avisan a su móvil a la víctima? ¿O a quién le avisan? A la de él y a la de ella, a los dos le avisan. Le avisan a él de que está incumpliendo y le avisan a ella de que él se está acercando. No puede negar ignorancia. Es que yo no lo sabía. No, eso está ahí recogido completamente. No lo sabía, eso es muy interesante lo que usted acaba de decir. O sea, que para que sepan nuestros oyentes, nuestros amigos, que los sistemas informáticos y telemáticos de nuestra justicia, de nuestra policía, están en continua alerta para determinar en cada momento si el agresor si tiene una orden, por supuesto, de alojamiento, se acerca a la víctima o no. Con lo cual, lo que en terminología muy vulgar, todo el mundo está sometido a los ojos de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que el agresor piense que no le están viendo, está controlado desde el punto de vista de la telemática, de la informática y de los satélites por los jueces para evitar el acercamiento a la víctima, dado que existe una orden de alejamiento. Esto es una innovación. ¿Desde cuándo está implantado esto? Hace ya tiempo que están las pulseras telemáticas, hace ya bastante tiempo. ¿Ustedes controlan en todo momento dónde se puede producir el roce? Se controla. Y el quebrantamiento implica que esa persona que, por ejemplo, ha sido redimida, que no ha ido a la cárcel, que ingrese inmediatamente en prisión. Si me lo piden, sí. El fiscal. O el letrado de la víctima. Ya no tiene que ser el fiscal solo. No. ¿Lo puede pedir también la acusación privada o particular? Sí. ¿Y usted si considera que el riesgo es inminente, la envía a prisión? Sí. ¿Y cuánto tiempo le envía usted a prisión? Pues depende del delito que haya cometido. Acoso, violencia. Es que eso depende de lo que le pida al fiscal. Le puede pedir meses como le puede pedir años. Depende. Y esas personas, durante el tiempo que usted las manda a prisión,
tienen suspendido todo tipo de derechos, o sea, no pueden Hombre, trabajar. si tienen menores, si tienen menores, dependiendo de la gravedad del hecho, también se les suspende el régimen de visitas con respecto a los hijos. No También. está bien, claro, que los menores vayan a ver a su padre a prisión. Y, por supuesto, si los menores han vivido en un clima de violencia y solicitan la suspensión del régimen de visitas y de comunicación, también se hace. Por el bien de los menores, claro. Y estamos terminando nuestro programa. Son las 10:25 de hoy, día 2 de noviembre de 2017. Le agradezco mucho su presencia aquí, pero no me puedo marchar, doña Auxiliadora, sin hacer una pregunta. ¿Se da más violencia de género en los cuellos blancos o los cuellos negros? ¿A qué se refiere? ¿Cuellos blancos o cuellos negros? No entiendo. Alta sociedad, baja sociedad. Igual, por igual. Igual. Por igual. No me lo creo. Que sí, por igual. La alta sociedad Es mucho también más practica más invisible, violencia por que lo que la gente que no tiene cultura. Que sí, que no tiene nada que ver. Es Basta con el decepcionante. hecho de ser mujer Es para ser decepcionante. víctima de violencia de género. Solo por el hecho de ser mujer. Sí, te puede tocar a No tu hija, tiene nada que ver la te puede tocar a condición mía, social. no tiene nada que ver. Nos puede pasar a cualquiera, hasta a mí. Nos puede pasar a todos. Y no hay estudios de por qué se produce ese binomio entre alta sociedad y... No, porque es algo que está enraizado en nuestra sociedad y por lo tanto da igual. Es como la gripe, no Se diferencia. llama machismo. Machismo Dominación. y sumisión. Sí, o sea, sería el fascismo de Adolfo Hitler, pero en guerra, ¿no? Más o menos. ¿Eh? Y usted cada día la veo más fuerte, cada día la veo más convencida de lo que hace. Sí, bueno, ¿Eh? depende. No, depende. ¿De qué depende? Sí, no, bueno. Sí. Se marcha ahora usted a Latinoamérica a dar conferencias, ¿es Sí, verdad? Sí, me voy. ¿Cómo le escuchan allí? Sí, Con el la verdad escepticismo, que ¿no? Porque España es un país muy progresista en es protección muy de la mujer. progresista, sí. Le gusta. Le gusta sobre todo, oírlo, ¿no? sobre Ellos todo, copian todos nuestras leyes, nuestros códigos. Les llama mucho la atención la forma de proteger a los menores y a las víctimas, sí. Les llama muchísimo la atención. Creen como que es algo, vamos, que ni se imaginan. Y lo agradecen además. Sí, son muy agradecidos. La verdad que sí. Bien, ya lo han visto y lo han oído. Doña Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado con nosotros durante hora y media hablando de todo. Ha habido preguntas, le han interrogado y ella ha dicho todo lo que ella piensa sobre esta problemática gravísima que tiene nuestra sociedad y que todos deseamos que cada día vaya erradicándose más y más gracias a la labor de mujeres como estas que no se les dobla el codo y que están permanentemente en la vanguardia para acabar con esa maldita lacra de los abusadores, de la gente que se cree superior y que abusa, incluso a veces que acaba con la vida de las personas, de los seres humanos por ser mujer. Le agradecemos, doña Auxiliadora, muchísimas gracias por su presencia. Ya es la segunda vez que viene usted aquí, esperemos que no sea ni la última ni la tercera, que la próxima vez también venga porque cada día nos ilustra más sobre este gravísimo problema. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves si Dios quiere.